Otro de los procesos que se deben estructurar en el proyecto educativo institucional están relacionados dentro de la gestión administrativa con todos los estándares de infraestructura, para lo cual deberán aplicar lo que dice el manual de infraestructura, leer el manual de infraestructura que está en el acuerdo 483-12, obviamente para desarrollar todos los procedimientos y procesos que el PI requiere. Dentro de estos procedimientos, que vamos a verlo más adelante, no los vamos a ahondar en este momento para no repetirlo cuando estemos trabajando en los componentes, se refieren a todos los procesos de mantenimiento, ¿no?, que la institución educativa y los directivos, la alta gerencia, la alta dirección, debe desarrollar en las instituciones educativas y garantizar que se cumpla con ese mantenimiento recurrente, preventivo, predictivo y correctivo. El mantenimiento recurrente tiene referencia, se relaciona con todos los procesos regulares de limpieza que se realizan en la institución educativa. Obviamente, la institución educativa debe tener un registro de cómo se hace el mantenimiento recurrente, quiénes son los responsables de las diferentes áreas de la institución educativa, hacer un seguimiento y control para poder tener la evidencia particular de este procedimiento. Debe tener y desarrollar la institución educativa un formato para desarrollar el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. Un formato que lo puedan manejar todos los actores educativos, solicitarlo en alta dirección, en la administración, en la colecturía, en el economato, depende de la institución educativa, cómo se maneje el término o cómo se maneje el departamento, para que estas personas puedan notificar cualquier novedad que pueda evidenciarse relacionado al deterioro de una instalación, de una pared, de una instalación eléctrica, de pintura, de las canchas, de las luminarias, etcétera, que puedan ocasionar algún accidente o tener algún problema a largo o a mediano plazo. Este mantenimiento y esta notificación debe hacerse de manera que pueda prevenirse los posibles dificultades en cuanto a las áreas o las edificaciones de la institución educativa. Puede también determinarse como un mantenimiento predictivo. ¿A qué se considera un mantenimiento predictivo? Obviamente, a todas aquellas indicios de deterioro o de fallo que precisen un nivel de control inmediato, ¿no? Por ejemplo, hay una fuga de agua, hay un tomacorriente que está generando un cortocircuito al conectar los aparatos eléctricos, hay una luminaria que está apagándose, prendiéndose constantemente, hay una batería sanitaria que está en mal estado. Este mantenimiento predictivo significa que deben hacerse y debe establecerse para este proceso una acción correctiva inmediata, un mantenimiento correctivo que puede ser de índole mayor, es decir, si es que esta situación puede afectar, ¿sí?, el buen funcionamiento de la institución educativa. Por ejemplo, si un laboratorio tiene problemas eléctricos, esto puede afectar, de hecho, la parte de la gestión académica y debe ser corregido inmediatamente. O puede ser una acción de mantenimiento correctivo menor, porque no precisa de conocimientos especializados a la persona que lo realiza, que lo ejecuta, que lo repara, y simplemente no es que haya un efecto colateral mayor en la incidencia de la gestión académica, ¿no? El asunto de que un tubo de ensayo no funcione, en que un mechero de laboratorio falte, no se encienda, no significa que los otros insumos con los que se cuenta puedan ser una dificultad para poder canalizar el tema del funcionamiento de la gestión educativa. Vamos a trabajar dentro de este proceso un poco del conocimiento de los estándares, que es bastante interesante entenderlos, actualizarlos y un poquito acercarnos a lo que está previsto en los estándares. De la misma forma, cuando vayamos construyendo el proyecto educativo, tenemos que nosotros desarrollar una serie de evidencias. Hace algunos años, en el proyecto educativo institucional nos enviaron el Ministerio de Educación cerca de 196 descriptores para una auditoría educativa que debían tener las instituciones educativas. De una u otra manera no se han realizado en la gran mayoría de instituciones todos estos recursos de evidencias, estos recursos técnicos que nos habían solicitado. Sin embargo, para las instituciones que fueron evaluadas, generalmente lo que se revisa es el PI,
No tanto el PI como instrumento desarrollado impreso, sino el proceso de construcción del PI. Estos son algunos de los indicadores que fueron abordados o que fueron evaluados en su momento. Ahora el Ministerio de Educación, al momento de evaluar el nuevo PI y hacer una auditoría a las instituciones educativas, tendrá que evidenciar el nuevo proceso de acuerdo a la gestión del instructivo, de la actualización del nuevo modelo, que lo explicaremos un poquito más adelante y en el proceso. Algunas instituciones educativas descuidaron este proceso, construyeron, tenían sus PIs, pero nunca evidenciaron actas, nombramientos de los responsables del equipo gestor, actas de informes del trabajo desarrollado, observaciones, registro de asistencia, y son esas evidencias las que tenemos que desarrollar y establecer para la construcción de este nuevo PI. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este PI? Nuestro PI es nuestro instrumento de planificación estratégica. Dentro de las instituciones educativas, debemos desarrollar el proyecto educativo para poder presentarlo al distrito, registrarlo en el distrito educativo y obviamente para cuando hagamos el proceso de algún proyecto de innovación educativa, del permiso de funcionamiento mismo de la institución, tenemos que tener todos estos instrumentos, PI, PCI, código de convivencia, actualizados, estructurados y bien organizados. Orienta la gestión de los procesos. Si bien vamos a ver en esta construcción del PI, el día de mañana que vamos a revisar en los próximos días la autoevaluación, vamos a revisar que hay indicadores y procesos en función de los estándares de calidad educativa que rigen cómo deben desarrollarse los procedimientos de gestión educativa al interior de las instituciones educativas. Obviamente lo que se quiere garantizar es un entorno favorable para el aprendizaje, para la gestión educativa, la gestión académica, la gestión administrativa y obviamente buscar la mejora continua. ¿A qué nos referimos con buscar la mejora continua? Este PI, como está elaborado, tiene que ser medido, tiene que ser actualizado permanentemente. Al final de cada año lectivo, la autoevaluación es una autoevaluación dinámica porque tiene que autoevaluarse al final del año para poder iniciar el siguiente año lectivo para ver cuáles son las brechas que se han superado, cuáles son los proyectos que se han elaborado, cuáles son los proyectos que se han reorganizado, se han reagendado para poder ir desarrollando de a poco el crecimiento y evolución de este proyecto educativo que dura 4 años. Para esta situación de construcción se necesita que este documento obviamente sea socializado, sea orientado y sea obviamente vinculado a todos los actores de la comunidad educativa. Es necesario que se clarifique con todos los actores de la comunidad educativa cuál es la vinculación y cuál es el propósito y objetivo de tener un proyecto educativo institucional, que enmarca obviamente no solamente el compromiso de la alta gerencia, de los directivos, sino también el compromiso de los docentes y de padres de familia y estudiantes. Este PI, este proyecto educativo, como lo vamos a revisar, se caracteriza realmente por articular la política educativa, sus características propias dentro de la gestión institucional interna, a través de estas características, ¿no? Debe ser un PI práctico, es bastante llevadero el tema del PI en relación al PI anterior, que marcaba una serie de evaluaciones a padres de familia, estudiantes, docentes, y que tocaba sistematizarla de una manera bastante subjetiva. Este PI realmente nos muestra un trabajo bastante integrador, donde toda la comunidad educativa pues va a ser auditada y es parte de ese proceso de auditoría, porque al ser auditados todos los actores educativos, sobre todo las altas autoridades, tienen que dar respuesta a toda la gestión que se vino haciendo desde estudiantes, padres de familia y docentes. Es inclusivo porque a la larga maneja o aborda toda la integridad e integralidad de los diversos actores de la comunidad educativa. Genera realmente una serie de ideas y propuestas que realmente deban ser solucionadas y solventadas a través de un proyecto de planificación estratégica o un plan de mejora por las instituciones educativas. Y obviamente es flexible porque es dinámico, cada año tiene que adaptarse a la realidad institucional, a las mejoras que se han hecho y tiene que ser renovable, ajustable y tiene que ser obviamente
evaluable con los procesos que se van realizando a corto, largo o mediano plazo. Recordaremos que hace algunos años, de acuerdo con marca la ley, en las instituciones educativas particulares era el Consejo Ejecutivo quien elaboraba el proyecto educativo institucional y lo evaluaba periódicamente, y en las instituciones educativas fiscales o fiscomisionales es el gobierno escolar quien desarrollaba el proyecto educativo. Obviamente, considerando estos detalles, tenemos que ver que en la nueva normativa de aplicación o nuevo instructivo de aplicación del proyecto educativo, es el equipo gestor quien va a elaborar toda la construcción y liderar todo el proceso de gestión del proyecto educativo. Para esto se necesita que el equipo gestor sea conformado, sea nombrado por el Consejo Ejecutivo o el gobierno escolar, y obviamente nombre a las comisiones de trabajo que van a acompañar a cada una de estas personas responsables de este equipo gestor. Es necesario que se haga un nombramiento oficial, se guarde la evidencia del nombramiento oficial de todo este equipo gestor. Este equipo gestor es el encargado de coordinar las actividades de sensibilización de todo el proceso, que vamos a hablar de ese trabajo, cómo lo tienen que desarrollar, elaborar el plan de construcción participativa del PEI, coordinar las distintas actividades para elaborar este plan de construcción del PEI, que deben desarrollarla para poder implementarlo, para poder trabajarlo, para poder autoevaluar y ejecutar los informes necesarios. Debe servir de enlace con los actores externos, porque este equipo gestor debe tener relación directa con las personas autorizadas, encargadas y responsables y líderes de los procesos que van a ser auditados, con la matriz de autoevaluación propuesta por el Ministerio. Y deben responsabilizarse de la elaboración del documento del PEI, el monitoreo y seguimiento de la ejecución de todo el plan de mejora y la planificación estratégica que deba desarrollarse de acuerdo a la realidad y al contexto educativo. Las acciones del equipo gestor, pues, deben conformarse 5 integrantes responsables: uno para la gestión administrativa, uno para la gestión de aprendizajes o gestión pedagógica, otro para la gestión de convivencia escolar, otro para la gestión de servicios educativos y otro para la gestión del sistema de seguridad, ¿sí? Este es el proceso que debe hacerse. Debe cada uno de estos encargados o cada uno de estos responsables del equipo gestor debe tener un equipo, ¿sí?, o una comisión que debe garantizarse que se lo pueda lograr un número significativo de miembros de la comunidad educativa. Por eso es vinculante que todos estén en esta actividad. Son los encargados de analizar los resultados de cada componente, que los vamos a ver más adelante, desarrollar un cronograma de trabajo para la construcción de cada componente, presentar los resultados obtenidos, hacer el proceso de seguimiento y velar por el cumplimiento de todo el proceso y las metas que deban planificarse de acuerdo a la autoevaluación, hacer que estos cambios sean realmente una realidad y asesorar a todos en la comunidad educativa cómo deben hacerse los procedimientos de seguimiento, monitoreo y control. Es importante dentro de la estructura del PEI que este equipo gestor pueda desarrollar todo el proceso de trabajo de la identidad institucional. Deben revisar con las autoridades, obviamente, una actualización de su ideario institucional, ¿no? Obviamente, orientado a la construcción del enfoque pedagógico que ustedes tienen, de la historia, del contexto que ustedes tienen, de los alcances de la población a la que ustedes llegan, y obviamente hacer una revisión y un taller de revisión de la misión, visión e ideario de su institución educativa. Este es uno de los primeros elementos que deben garantizarse, revisarse, hacerse en la construcción del PEI. Cada uno de los miembros del equipo gestor deben analizar los componentes de su gestión para poder trabajarlos, para poder socializarlos. Esto significa que cada uno de los componentes tiene una estructura que está alineada a los estándares de calidad educativa, tienen ciertos elementos relacionados obviamente a los estándares de calidad educativa, y estos elementos tienen unos indicadores que tienen que ser evaluados para ese proceso. Los miembros del equipo gestor evaluarán prácticamente 54 indicadores, de los cuales 26 corresponden a la gestión administrativa, 7 a la gestión pedagógica, 13 a la gestión de convivencia escolar
6 a la gestión de servicios educativos y 1 al sistema de gestión de riesgos escolares. Son 53 elementos, indicadores que deben ser evaluados dependiendo la realidad de las instituciones educativas. Las instituciones educativas particulares deben evaluar menos indicadores, las fiscales o fiscomisionales tienen que validar qué indicadores son evaluables y las unidades educativas o solamente las instituciones que tienen educación solamente primaria, educación básica, tienen que medir otros indicadores, pues eso les explicaremos en su momento. Son automáticamente y prácticamente 53 indicadores total de la gestión de calidad y del PI que deben ser evaluados. Los miembros de la Comisión de la Gestión Administrativa deben evaluar indicadores relacionados a todo lo que es capacitación docente, al manejo y al listado o lista maestra de los docentes que estén titulados, si son aptos para el tema educativo, los instructivos y procedimientos que ya nos enmarcan aquí, que debemos desarrollarlos y luego implementarlos en nuestro código de convivencia, registro o lista maestra de docentes y estudiantes, el uso y manejo de tecnologías y el manejo de infraestructura, mantenimiento y equipamiento que se relacionaban a todo lo que es el mantenimiento recurrente, preventivo, predictivo y correctivo. Los integrantes del equipo gestor de la gestión pedagógica tienen que hacer toda una revisión y evaluación del PCI vigente, de los proyectos escolares, refuerzo académico y mejora del rendimiento académico. Esto implica que dentro de cada uno de los componentes, cada equipo gestor o miembro de equipo gestor deberá estudiar o repasar la normativa de aplicación que envía el Ministerio de Educación. Por ejemplo, en este componente de gestión pedagógica, quienes estén a cargo de este equipo gestor deberán leer el instructivo de construcción del PCI, alineado a lo que dice el Ministerio, para poder determinar si el PCI de la institución educativa tiene o contiene todos los elementos del PCI. Si es que se evalúa el PCI y se evalúan cada uno de los elementos de ese PCI, deberá leer la normativa de proyectos escolares enviada por el Ministerio de Educación. Deberá leer la normativa relacionada al refuerzo académico que se maneja a través del instructivo de evaluación enviado por el Ministerio y obviamente lo que está dentro del marco legal de la ley de educación y el reglamento de educación. Y obviamente tendrán que hacer un acercamiento, socialización, conocimiento. Por eso estas personas del equipo gestor deben ser personas que conozcan el seguimiento académico, el seguimiento administrativo, el seguimiento de convivencia y el seguimiento de riesgos de la institución educativa. Es importante que en este equipo gestor no pueden estar las autoridades educativas porque ellos son los que van a ser auditados por estos integrantes del equipo gestor. Dentro de la gestión de convivencia escolar, pues se debe conocer todo lo que es el funcionamiento del POA, el funcionamiento de la evaluación del consejo estudiantil, la conformación del consejo estudiantil, tal como está el instructivo que manda el ministerio, asimismo el instructivo de la conformación del comité de padres de familia, todo el proceso de funcionamiento de los DESES en el trabajo de violencia, resolución de conflictos, uso de droga, embarazos, código de convivencia y obviamente todos los proyectos o procesos de vinculación con la comunidad. Dentro de la gestión de servicios escolares, las instituciones educativas deben medir 3 cosas importantes. Todo lo que es el fondo bibliográfico, que le corresponde a todas las instituciones educativas, es decir, los textos que tienen, número de textos, número de títulos que tienen en el fondo bibliográfico para todas las instituciones. Y si son instituciones educativas fiscales o fiscomisionales, el tema de uniformes escolares que recibe del gobierno o el tema de textos escolares que recibe del gobierno. Dentro del sistema de gestión de riesgos, que es algo que en este tema del PI no lo profundizaremos porque es otro elemento, es otro sistema mucho más complejo que la misma construcción del PI, pues todas las instituciones educativas todavía no han aplicado el nuevo modelo de gestión de riesgos, está en stand-by, en revisión. Todas las instituciones educativas deben autoevaluarse con un puntaje de 1 en este sistema porque no lo tienen totalmente avanzado y no tienen todos los índices que mide este sistema, que son índices de cumplimiento de elementos del sistema que se refieren más que nada al tema de hacer un diagnóstico de riesgos de las instituciones,
no tienen medido el índice de condiciones seguras, que es otro procedimiento en cuanto a la situación de brigadas, capacitación, formación. No tienen todavía el índice de logros alcanzados de simulacros, que hay que evaluar de acuerdo a una matriz cada mes los simulacros que se van realizando, y tampoco los índices de efectividad en los programas de seguridad, pues tienen que implementarse programas, proyectos, protocolos de acuerdo a cada realidad educativa y de acuerdo al contexto de riesgos de la institución. Dentro del componente de gestión administrativa, que es hasta donde vamos a avanzar, los miembros tienen que conformar esta comisión de acuerdo a la realidad institucional. Estos miembros tienen que ser de ley. El inspector general debe ser parte de esta comisión, no es que sea el responsable del equipo gestor. Parte de los miembros de esta comisión, aparte de la persona que hayan elegido como responsable del equipo gestor, debe ser el inspector general. Un personal administrativo afín de los temas, es decir, que sea el colector, el contador, el que maneje la parte financiera, alguien sugerente, no sé cómo está estructurada la institución, y de existir obviamente la principal autoridad de la institución, que en este caso debería ser el gerente o el rector de la institución educativa, porque debe trabajar y debe conocer la realidad administrativa y de infraestructura. Estas personas deben conocer el proceso administrativo de cada elemento, de cada uno de los componentes. Les he dejado yo en la plataforma, en la carpeta de autoevaluación, la matriz de todos los componentes de gestión. Esta matriz la vamos a revisar en su momento para que ustedes sepan cómo deben evaluarlo. Vamos a dedicarnos a revisar en este momento quiénes son parte de cada uno de estos componentes, para luego revisar la matriz sistematizada que les he subido en la plataforma. Para el componente de aprendizaje, las personas que deben formar parte de este componente es el responsable del equipo gestor, algunos integrantes de la comisión técnico-pedagógica, un representante del DECE, un representante del consejo estudiantil y un representante de los padres de familia. Todas estas personas conforman este equipo o esta comisión del componente de aprendizaje, que serán los encargados de hacer luego una autoevaluación, como vamos a ver más adelante. Para el componente de convivencia escolar, quienes deben ser parte de este componente deben ser la persona responsable del equipo gestor, dos docentes que conozcan toda la situación psicológica de proyectos de convivencia escolar, estén relacionados al DECE, un representante del consejo estudiantil, un representante de padres de familia, obviamente un representante del DECE y obviamente un representante de la localidad, que nos dice el instructivo que puede referirse, no sé, a alguien con que ustedes tengan un convenio. Algunas instituciones han hecho caso omiso de este representante, que es un poco complicado. Para el tema de los servicios educativos, aparte de la persona responsable del equipo gestor, debe estar un directivo. Cualquiera puede ser inspector, subinspector, coordinador, no sé, de cualquier gestión. Dos docentes tutores, personal administrativo afín a los elementos, si hay biblioteca, un bibliotecario, o la secretaria, secretario, o el contador, o quien está a cargo del tema de biblioteca, un representante del consejo estudiantil y un representante de padres de familia, quienes, de acuerdo al cronograma que haga el equipo gestor, establecerán la reunión y la fecha de autoevaluación de este componente, que es bastante sencillo para los colegios particulares y un poco engorroso para las instituciones fiscales y fiscomisionales. Y para el componente de seguridad, aparte de la persona responsable del equipo gestor, tiene que estar un comité de gestión de riesgos que haya sido nombrado por el Consejo Ejecutivo. Tienen que leer la normativa del SIGRE, del Sistema de Gestión de Riesgos Escolares, donde se enuncia que debe nombrarse una comisión de riesgos, un comité de riesgos, donde hay un responsable de riesgos y otras personas que apoyan a este comité, y debe ser nombrado por el Consejo Ejecutivo. Debe estar una autoridad institucional para garantizar este tema. Debe estar de ley el rector, o debe estar el gerente o la alta gerencia, porque sí es un tema bastante complejo en la normativa legal, el tema de riesgos. 2 a 3 docentes que apoyen en la gestión de riesgos, un representante del DECE y el inspector general, obviamente, que es quien garantiza y lleva sobre sus hombros no solamente el talento humano de la institución, sino también toda la gestión de riesgos institucionales. Hasta aquí les hemos explicado un poco cuáles son los componentes que tienen que ir desarrollando y armando para luego, en su momento, pasar en la otra actividad a hacer cuál es el proceso de autoevaluación. ¿Cuáles son las tareas que nos quedan por cumplir? Nombrar al equipo gestor. El Consejo Ejecutivo tiene que hacer el nombramiento, presentarles el nombramiento, hacer el acta de nombramiento.
Tienen que nombrar a las comisiones que se relacionen a estas personas y puedan hacer un aporte significativo, y que ustedes puedan agendar en su institución educativa una media jornada de trabajo para que estas personas auditen con la matriz que vamos a ver más adelante, que les vamos a entregar a cada uno de los responsables de ese equipo gestor, de estos componentes, y obviamente puedan auditar todos los estándares, todos los indicadores propuestos por la autoevaluación institucional, puedan sistematizar la información y puedan al final de la jornada hacer una presentación de cuáles son los resultados que han salido de esta evaluación, tomar fotos, evidencias, firmas, asistencia de ese proceso y ese primer momento que se ha hecho. Hasta aquí la primera tarea que tienen las instituciones educativas, y luego de esa tarea, pues obviamente de elegir al equipo gestor, nombrar a las comisiones, les presentaremos el trabajo que vamos a desarrollar en la autoevaluación institucional y en la matriz respectiva enviada por el Ministerio de Educación. Un abrazo, saludos a todos y buen trabajo.